Hola a todos quienes nos sintonizan a través de BPI TV. Cuando son las 11:05 de la mañana, el diputado Sergio Vergara de la Asamblea Nacional se pronuncia respecto a la escasez de combustible que se vive en el estado Táchira y que además también se replica en otros estados de Venezuela. Bueno, una situación que hemos venido advirtiendo durante los últimos meses, responsabilizando al gobierno nacional, que es quien produce la gasolina, quien la distribuye y quien debería además resguardar las fronteras para evitar que la gasolina salga a través de las mismas. Nosotros durante los últimos meses hemos dicho que es el gobierno de Nicolás Maduro el responsable de la escasez de combustible hoy, que ya no solo sufre el Táchira, sino que también en estados como Lara, Portuguesa y Cojedes se están haciendo racionamientos de 30 litros. La situación para el pueblo del Táchira es la peor que hemos vivido en años. Desde hace más de 6 años vivimos todo lo que son los controles del chip, el control de la gasolina, pero hoy más que nunca la gente pasa hasta 3 días en cola. En vez de estar haciendo las hallacas, en vez de estar ocupándose de los arreglos de la casa para la Navidad, la gente estuvo en cola. Y muchas veces ni siquiera para poder echar gasolina, porque después que pasaban largas horas en las colas de gasolina, lamentablemente se agotaba el combustible antes de que pudieran llegar a echar. Es una situación en la que sabemos que la solución no es inmediata porque el gobierno ha destruido la principal empresa petrolera de Venezuela y de toda Latinoamérica. El PDVSA es hoy víctima de toda esa mafia roja que acabó con la producción, que impidió que una empresa que estaba entre las primeras del mundo siguiera produciendo para todos los venezolanos. Hoy más que nunca es necesario el cambio político porque no tiene este gobierno las soluciones, no es buscando chivos expiatorios con Rafael Ramírez y su combo, cosa que denunciamos en la Asamblea Nacional desde el año pasado a través de la Comisión de Contraloría con Freddy Guevara al frente, sino también a través de todos los demás que han venido sucediendo en ese cargo para hacer lo mismo, para acabar con la industria, para robarse los dineros de PDVSA y para utilizarlos a su antojo. Diputado, también es importante pues hacer mención de las demás consecuencias que tiene esta escasez de combustible. No es solamente la gente que no puede estar en su casa preparando hallacas con su familia, sino las aristas que vienen de allí en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, el transporte público. Bueno, el transporte público urbano y extraurbano. Ayer vivimos en la ciudad de San Cristóbal, en el terminal de pasajeros, una situación donde la gente angustiada porque no tenía cómo trasladarse a sus lugares de orígenes en plena Navidad, causó toda una situación alrededor del terminal, una situación de orden público que tuvo que ser controlada por las fuerzas de seguridad. Es una situación que se produce precisamente por la incapacidad del gobierno de proveer los recursos necesarios para que el transporte funcione, para que cada quien pueda llegar a su hogar. Son situaciones que estamos viviendo, consecuencias de la misma ineficiencia e ineficacia de un gobierno que no sabe trabajar, que no sabe gobernar y que acabó con nuestra empresa petrolera. También quisiera conocer cuál es su posición o cuál es la interpretación que le da usted al respecto a propósito de la información que en otros estados de Venezuela tan solo podrán surtir 30 litros de combustibles. Hay que recordar y contextualizar a quienes nos están viendo en vivo en este momento que aquí en el Táchira ya se vive esta situación desde hace muchos años. Los carros tienen limitada la cantidad de combustible. ¿Pudiese ser esta información un avance para que el chip o tag de gasolina que tenemos los tachirenses se replique en todos los estados de Venezuela? Bueno, una situación que vivimos desde hace muchos años en el Táchira, donde primero nos recortaron los cupos diarios de gasolina, después nos pusieron a echar gasolina por terminal de cédula, posteriormente nos hicieron la implantación del TAC o el chip de la gasolina para el control del cupo mensual, siendo en este momento los niveles más bajos de cupo que tienen los particulares y los transportistas. Es una situación en donde el Táchira siempre primero fue víctima de estos controles y hoy se replican en varios estados de Venezuela. Lo que está empezando en el resto de Venezuela es lo que vivimos desde hace años en el Táchira, una situación de control y de racionamiento que no se justifica en un país petrolero.
Información desde el estado Táchira, aportada por el diputado de la Asamblea Nacional, Sergio Vergara. Él nos ofrecía detalles en cuanto a la escasez de combustible que se vive en el estado Táchira, donde cada uno de los ciudadanos puede tardar hasta 3 días en espera para poder llenar el tanque de sus vehículos. De igual manera, se pronunciaba respecto a la información reciente que se ha ofrecido desde el nivel nacional sobre la regulación del suministro de combustible en 5 estados, específicamente en Apure, Lara, Barinas, Cojedes y Portuguesa, donde tan solo se podrán surtir 30 litros para carros pequeños y 35 para carros grandes, así como también tan solo 5 litros de combustible para las motocicletas. Esta información que sale o que se da a conocer en la víspera de Nochebuena, donde los estados ya comenzarán también a tener controles para el suministro de la gasolina, controles que además en el estado Táchira se viven desde hace años, porque cada uno de los vehículos tiene una pequeña calcomanía denominada tag o chip que regula la cantidad de veces y de litros que puede acceder cada una de las personas al mes. Es parte de la información desde el estado Táchira. Los invitamos además a que monitoreen este tipo de información a través de nuestras redes sociales @BPI-TV, así como también en la página web. Cuando son las 11:11 de la mañana, yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo en vivo para BPI-TV.